Hola, mi nombre es Angie Cadena, mis compañeras son Diana González y Ana Cáceres, nosotras somos el grupo de Choco Crispers y este es el primer ejercicio de genética del ligamiento que vamos a presentar. Entonces yo voy a leer el enunciado. Dice: una flor con pétalos rosados, anteras negras y tallos largos puede realizar autofertilización. De las semillas se obtuvieron 650 plantas adultas. Los fenotipos de la descendencia fueron. Entonces ahí podemos ver cuáles fueron los fenotipos según lo que dijimos que era el color de los pétalos, el color de las anteras y el largo y el del tallo. Entonces la primera pregunta es: usando P grande para un alelo y P chiquita para el otro, indicar cómo se hereda el color de la flor. Y la siguiente pregunta, porque pues podemos contestarlas al mismo tiempo, es: ¿qué cantidad de rojo, rosado y blanco se espera obtener de las 650 plantas? Entonces, para responder a estas dos preguntas, lo primero que hicimos fue tener en cuenta el total de los descendientes, que fue 650, y sumamos primero pues con cada alelo. Entonces vamos a mirar cuáles tienen pétalos rojos, que son las P mayúsculas. Entonces están estos, y pues ya la suma de esto nos da 324. 663. 163. 163. Entonces tenemos que 163 de los descendientes corresponden al genotipo PP mayúscula. Luego vamos a mirar cuáles corresponden al genotipo P mayúscula P minúscula, que da pétalos rosados. Entonces están estos dos. Listo. Y la suma de estos nos da 324. Y pues lo mismo vamos a hacer para el genotipo de PP minúscula, que corresponde a pétalos blancos, que vendrían siendo todos estos, que pues también la suma nos da 163. Listo, ahora sí vamos a hacer el cuadro de Punnett. Entonces tomamos como que los parentales son heterocigotos y pues estos son los resultados que nos da. Podemos ver que sí corresponde a lo que teníamos acá, puesto que el 50% son P mayúscula, P minúscula, o sea, pétalos rosados, que fue lo que nos dio acá. 324 es el 50% de 650. Y lo mismo sucede con P mayúscula y P minúscula, que corresponden al 25%, es decir, un cuarto del total. Y pues acá nos dio que 163 es el 25% de 650. Entonces ahora la siguiente pregunta, que es la C, es cómo el color de las anteras y la longitud del tallo se hereda. Entonces, para responder a estas preguntas, tomamos el mismo procedimiento. La suma, pues ya tenemos que el total es 650. Ahora vamos a sumar cuántos tienen el genotipo para T mayúscula y el genotipo para T minúscula. Entonces nos da que... Bórralo. Vamos a borrar acá. Estas dos son T mayúscula, T mayúscula, T mayúscula. Y si sumamos 44 más 15
más 204 más 68 más 117 más 39 nos da 487. Ahora vamos a realizar la suma para t minúscula. Entonces estas dos son t minúscula, t minúscula, t minúscula. Y bueno, luego de realizar la suma de las frecuencias nos da 163. Ahora sí, pues al realizar el cuadro del Punnett tenemos en cuenta que los parentales son heterocigotos, mayúscula T minúscula, y nos dan los siguientes resultados. Podemos darnos cuenta que 75%, es decir, 3/4, tienen el genotipo de T mayúscula. Entonces 75% de los descendientes van a tener anteras negras, mientras que tan solo el 25% van a tener anteras cafés. Y podemos darnos cuenta que estos resultados corresponden a la suma de acá, puesto que, pues sí, 487 es el 75% de 650 y 163 es el 25% de 650. Y también hacemos lo mismo para el genotipo de el tallo. Entonces tenemos en cuenta que los parentales son heterocigotos y nos dan exactamente las mismas proporciones. Entonces 75% tienen una S mayúscula, es decir, tienen tallo largo. Pues voy a poner acá que también tienen tallo largo. Y 25% tienen tallo pequeño. Entonces igualmente, pues corresponden las frecuencias a los porcentajes que nos dan. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el genotipo de la planta original? Entonces, para responder a esta pregunta, simplemente tenemos en cuenta que la planta original tiene que ser heterocigota para todos los alelos, porque si no, no habrían alelos Recesivos. Sí, para ningún carácter. Entonces, pues este sería el genotipo original, heterocigoto para los 3 caracteres. Entonces, para la pregunta E, nos dicen que si alguno de los 3 genes se segregan independientemente. Entonces, para que los genes se segreguen independientemente, necesita que estén en la proporción, que la descendencia obtenga una proporción de 9:3:3:1, como lo vimos en clase. Entonces no vamos a repetir esa explicación. Y entonces esa proporción de 9:3:3:1 para un total de 650 de descendientes, nosotros lo calculamos usando la regla de 3 y equivale a 365 para el 9, para el 3, 122 y 41. Entonces esto es lo que debemos obtener, y si obtenemos esto son independientes, y si no obtenemos estos valores entonces no van a ser independientes los genes. Entonces primero toca mirar entre pares de genes. Entonces primero vamos a ver entre P y S. Entonces toca tener mucho cuidado, es que como tenemos para el color de los pétalos, el rosado es heterocigoto. Entonces significa que es P grande, P chiquita. Entonces en ese caso debemos considerar el rosado como parte del P grande. Entonces todos estos heterocigotos se vuelven P grande. Entonces ya en estos valores vamos a sumar son las frecuencias de P grande y S grande. Entonces tenemos P grande y S grande 78 más 44 más 39 más 204. Todos esos son P grande y S grande. Nos da un total de 365. Ahora vamos a mirar P grande, S chiquita. Entonces eso nos sería 26
15, 13 y 68. Esos son los fenotipos correspondientes. Ahora vamos a ver entre P chiquita y S grande, que equivale a 5 y 117. Eso da un total de 122. Ahora entre P chiquita y S chiquita ya serían 2 más 39, que equivale a 41. Como nos damos cuenta, esto equivale a la proporción 9, 3, 3, 1 que calculamos acá arriba para 650. Entonces podemos concluir que para P y S los genes son independientes. Ahora para S, los genes S y T. Entonces de la misma manera se buscan los fenotipos para cada uno, S grande, T grande, para cada uno. Hicimos de la misma manera que arriba la suma y obtuvimos 365 para S T grande, para S grande T chiquita 122, para S chiquita T grande 122, para S chiquita T chiquita 41. Y nos dimos cuenta que es la misma proporción 9331 que habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, también son independientes. Ahora falta para P y para T, para los genes P y T. Entonces, del mismo modo, buscamos los valores de los fenotipos allá y los sumamos acá. Y nos dio para P grande T grande nos dio 331, para P grande T chiquita 156, para P chiquita T grande 156 y era para P chiquita T chiquita 7. Entonces, como podemos ver, no siguen esta proporción de 9331, es parecido pero no es lo mismo. Entonces no son independientes estos genes P y T y significa que están ligados. Entonces, para la pregunta F, nos dicen que para los genes que están ligados, indicar la disposición de los alelos en los cromosomas homólogos de la flor original y estimar la distancia entre los genes. Entonces, primero, para saber la distribución de los alelos, vemos cuál fue la mayor proporción que obtuvimos acá. Entonces, esta es P grande, T grande. Entonces sabemos que ese es el parental. Además, pues ya habíamos dicho anteriormente que el parental era heterocigoto. Entonces, de tal manera podemos deducir que pues en un cromosoma vamos a tener P grande, T grande, y en su homólogo vamos a tener P chiquita, T chiquita para que sea heterocigoto. Para la segunda parte de la pregunta, que es calcular la distancia entre el gen P y el gen T, entonces vamos a hacer como que haya una recombinación acá y obtendríamos T grande, T chiquita, P chiquita, T grande. Entonces ahora lo que toca ver es sumar los P grande y los T chiquita. Entonces aquí ya hicimos toda la suma, nos dio 156 más los T chiquita, T grande. Aquí ya habíamos hecho la suma, nos dio 156. Lo dividimos por el total de descendientes, que fue 650 por 100, que esa es la fórmula para calcular la distancia entre dos genes. Esto nos da un total de 48 centimorgas. ¿Qué significa este valor? Sabemos que si la distancia es menor a 50 centimorgas, estos genes están ligados y no son independientes. Como vemos, este valor está muy cerca a 50, entonces si están un poco ligados, pero pues ya casi son independientes. Por lo tanto, también, como vimos acá, las proporciones casi nos daban, pero no exactamente. Y pues muchas gracias.